Muy buenas, es la doctora María Mireya Muñoz nuevamente. En esta ocasión vamos a conversar sobre Taenia solium, Taenia saginata y Taenia asiática, igual con las características de ciclos de vida, sintomatología, patología, la epidemiología y el diagnóstico de laboratorio parasitológico y molecular. Como señalamos en la clase anterior, estos céstodes se van a diferenciar básicamente por su tipo de escólex, que puede ser armado inerme, en el caso de la saginata, que es inerme, armado Taenia solium, y con botridio en el caso del difilobotrio. Y luego su crecimiento a partir de las células totipotenciales del cuello hacia lo que van a ser los proglotides inmaduros, los maduros y los grávidos, con su crecimiento métrico, como lo vamos a ver posteriormente. En el caso de Taenia solium lo tenemos armado, ¿verdad? Los ganchos bastante grandes, y esto genera un daño a nivel de la mucosa intestinal, en donde ellos van a estar adosados, y sus cuatro ventosas en su forma romboide que tiene de lo que es el escólex. Los proglótides maduros, característicamente con la región genital femenina en la posición central, y los masculinos laterales. Recordar, es importante que ellos son hermafroditas. Y los grávidos, que van a estarse contando a partir de las ramificaciones, a partir de este eje central que tenemos aquí. Entonces podemos contar las ramificaciones que están pegaditas a este eje, no las secundarias, no las terciarias, que son las que están acá. Entonces sabemos que 8, 10, 12 para solium, podemos tener 20, 22, algunos textos dicen 30, 32 para la saginata, y de igual manera la asiática, que se asemeja mucho en cuanto a los proglótides, se refiere a nivel de proglótide grávido con la Taenia saginata. Entonces este es el proglótide de mayor importancia para el diagnóstico, y son los que se van a estar eliminando en las muestras de heces cuando se desprenden. El huevo es un huevo característico, va a tener una doble cubierta radiada y un embrión exacando en la anterior. En la parte interior, morfológicamente, los tres huevos son iguales y solamente se pueden identificar entonces por técnicas moleculares como el PCR, cuando queremos identificar exactamente frente a qué huevo estamos. Pero morfológicamente solamente se puede hacer el diagnóstico entonces como Taenia spp. Aquí podemos ver perfectamente las características del ciclo, son idénticas para los tres. En el caso de la Taenia solium, el cerdo en soltura va a ser el huésped de importancia, en donde va a desarrollar la forma larval o Cysticercus cellulosae en su musculatura, en el corazón, en el cerebro, y es importante entonces la ingesta de carnes crudas o mal cocidas de este animal positivo, que va a traer la afección al individuo cuando lo ingiere, y va a generar entonces el paso a través del intestino, primero estómago y luego el intestino delgado, en donde va a generarse la fijación de lo que va a ser la parte anterior de el escólex una vez que evagine del cisticerco. Entonces el estímulo es por la alcalinidad y la enzima digestiva, que ocurre la evaginación de este cisticerco, y ahí lo tenemos con las características como el adulto se va a fijar en la región anterior, media o posterior del intestino, y de ahí el crecimiento. Igual ciclo lo va a hacer entonces en el humano, como vemos aquí,
que el hombre puede actuar también como un huésped, entre comillas, intermediario, cuando se contamina ano, mano, boca con el huevo o que ingiere huevos contaminados que están presentes en alimentos, en objetos que se lleve a la boca, en cualquier tipo de material, vegetales, frutas que han estado en contacto con heces contaminadas con estos huevos, y va a desarrollar entonces, al igual que el cerdo, la forma larval a nivel de diferentes órganos, como lo vamos a ver posteriormente. El cerdo también es importante en el caso de la tenia asiática, en donde la ingesta de los huevos o de los proglótides grávidos por parte del cerdo va a desarrollar el cisticerco viscerotrópico en las vísceras del animal. Entonces la ingesta de estas vísceras, el hígado, sobre todo crudo o mal cocido, genera entonces la contaminación de la persona y ocurre el mismo ciclo, ¿no? Cuando pasa por el estómago, genera posteriormente en el duodeno la evaginación y la fijación del escólex, que no podemos decir que es este, porque el escólex de la tenia asiática es con un rostelo muy rudimentario, por eso se considera pues inerme. En el caso de la saginata, igual el ciclo, pero es el ganado bovino el que está involucrado en la transmisión. El Cisticercus bovis se le denomina entonces y genera el mismo tipo de ciclo. Entonces es importante recordar tenia saginata y tenia asiática solamente va a generar teniosis cuando el hombre ingiere los cisticercos respectivos. Tenia solium puede generar teniosis cuando ingiere el Cisticercus celulosae, pero también cisticercosis cuando ingiere el huevo. En cuanto a las generalidades, más o menos un sexto de estos que vamos a estudiar tiene de 1000 a 2000 proglótides y crecen, ¿verdad?, a 15 a 30 centímetros por día. O sea que pueden estar eliminándose los proglótides grávidos, pero si el escólex no se llega a desprender y eliminar, él va a seguir creciendo, hasta llegar en el caso de la tenia solium a 2 a 40 metros, un poco más en el caso de la saginata, que puede llegar hasta 10, y en el caso de la asiática no es tan grande como la saginata, más bien se parece su tamaño a la tenia solium. Cada uno de los proglótides grávidos aloja aproximadamente unos 80.000 huevos embrionados, o sea, ya listos en el caso de la tenia solium, sobre todo para ser infectivos, y por esa razón entonces en el caso de la tenia solium nosotros tenemos el ano, mano, boca. Para saginata y para la asiática no tenemos el ano, mano, boca. Entonces son viables más o menos un año hasta temperaturas ligeramente frescas o frías de 4 grados centígrados. Antropozoonóticos, como señalamos anteriormente, por la presencia del animal, y la inmunidad concomitante, al igual que lo hace el difilobotrio. O sea, eso significa que estos cestodes van a tener la característica de secretar sustancias que eliminan la entrada de los nuevos cisticercos. En algunos casos no es lo suficiente y por esa razón podemos encontrar más de uno, sobre todo en el caso de la tenia asiática. Generan eosinofilia moderada, más o menos de un 15%, la IgS sube, y como sexto de alfil la leucopenia, igual que lo hace el difilobotrio también. Ya hablamos de las células totipotenciales, excretan por las células en flama, pero también por los microtricos, y es importante reconocer que las oncóferas y los cisticercos secretan proteasas que son destruidas por el complemento.
los proglótides grávidos, entonces ya señalamos que es a través de la ramificación primaria y no de la secundaria y terciaria las que van a ser contadas, y se eliminan más o menos a 10 segmentos por día, en donde serían los grávidos los que básicamente van a estar eliminándose. El diagnóstico, huevos, SP por morfología microscópica, o PCR para definir molecularmente a cuál de las tres se refiere. Y la vida media de estos cestodes es larga, puede mantenerse hasta unos 25 años aproximadamente. En cuanto a la Taenia solium, más de 50 millones de personas están afectadas en el mundo y es responsable de 50.000 muertes anuales cuando el hombre actúa como un huésped intermediario, accidental. Eso significa de que el hombre, al igual que el cerdo, también se puede contaminar con los huevos embrionados y generar la afección en diferentes partes del cuerpo, siendo la región neurológica, o sea, el sistema nervioso central, la que va a generar la mayor patología a las personas afectadas. Es importante poder reconocer que Saginata y Asiática no han demostrado esta característica. Hay trabajos con Saginata en donde, depletando el sistema inmunológico con monos, ¿verdad?, se ha podido definir que también genera neurocisticercosis, pero en el humano no se ha definido todavía esa característica. Se considera de que más o menos el 15% de las afecciones neurológicas en los países endémicos para Taenia solium son debidas a este parásito. En Asia no solamente los cerdos son importantes en la transmisión, también los perros, los gatos, que las personas comen estos animales y pueden estar positivos con los cisticercos, carneros también, y en regiones africanas los camellos, los conejos, los osos y los roedores también se han encontrado importantes como los que van a tener la fase infectiva a el humano. Por cisticercos nosotros vamos a tener una prevalencia alta en América, que es lo que más nos interesa, ¿verdad? En México, sobre todo México es uno de los países de mayor importancia para los casos de neurocisticercosis, Brasil, Guatemala, Bolivia y Colombia en su orden. El 50% de los huevos entonces que están en un proglótide grávido van a ser infectantes, y de ahí el ano mano boca. Más o menos unos 200.000 huevos diarios pueden estarse eliminando, contaminando el medio ambiente, y de ahí también contaminar alimentos, contaminar utensilios, contaminar juguetes, en el caso de los niños, que se los pueden llevar a la boca. En 2 a 3 meses tenemos entonces el desarrollo de la infección y la eliminación de los proglótides grávidos bajo la misma condición que se contaminaron. Si no hay letrinación, al menos eso dentro de las normas sanitarias principales, entonces el ambiente va a seguirse contaminando, los animales en soltura van a seguir ingiriendo estos huevos y los proglótides, y el hombre va a seguir con su costumbre de ingerir las carnes crudas o mal cocidas, que si están positivas con la fase larval, entonces van a adquirir la afección de lo que es el parásito a nivel del intestino. Es importante entonces el reconocimiento que para Taenia solium tenemos los dos mecanismos: la ingesta de cisticercos, celulosae en las carnes crudas o mal cocidas de los animales que ingiera, y la ingesta entonces de los huevos embrionados que van a generar la característica de la neurocisticercosis
cisticercosis cutánea, ocular, cardíaca, testicular, como la vamos a ver posteriormente. Aproximadamente 1000 huevos, que en un momento dado es bastante fácil poderlos ingerir, de acuerdo al grado de contaminación que tenga el ambiente y o las manos de las personas, pueden generar 100 cisticercos en el humano. Para el caso de la tenia solium, es importante recordar, solium es la que genera la cisticercosis en diferentes órganos del humano. Los cisticercos se alimentan a través de la pared de ellos y son transportadores de glucosa y glicoproteínas de esa pared. La respuesta inmune del huésped no daña al cisticerco. Por eso es que la vida media de ellos es larga, y ya vamos a ver después en el cerebro, que es en donde más mimetiza y más trabajo se han hecho para definir por qué vive tanto tiempo este tipo de parásitos en el humano. La fuente energética de este estadio es a partir de la glucosa y de la amilasa que hay en el líquido vesicular. Eso significa que es un líquido dulce, y por eso vamos a ver posteriormente cómo las personas de campo, incluyendo a nuestros campesinos, promueven la carne del cerdo con cisticercos como mejor que la que no lo tiene, porque es con un sabor dulzón. El desprendimiento entonces de los proglótides grávidos de estos cestos es lo que se conoce como la apólice, y se manifiesta pues con bastante frecuencia, y ahí la contaminación y los estados de irritación, de nerviosismo de la persona cuando siente que esto está reptando por su región anal. Aquí vemos un cerdo, que es bien fácil identificarlo si el cerdo está positivo, porque genera vesículas en la lengua, al igual que, como vamos a ver, lo genera en la lengua del humano. Entonces, nuestro hombre de campo conoce muy bien cuando él tiene un cerdo positivo y no lo lleva entonces a un matadero que tenga control veterinario, porque las normas del MIDA dicen que si el cerdo está positivo, tiene que ser eliminado, tiene que se echa en cangarú y luego se incinera, perdiendo el productor el animal. Por eso entonces no lo llevan al mercado, sino que lo consumen en el patio de su casa o lo venden en los kioscos estos de venta clandestina, de verdad, de carnes, y de ahí la continuidad de la transmisión en nuestro interior. Esta es la carne, cada una de estas vesiculitas transparentes que están aquí, cada una de estas transparentes, y hasta el escoles que se ve en algunos sitios, va a ser un cisticerco que va a provocar la transmisión entonces al humano. Importante recordar, si ingieres esta carne cruda o mal cocida, entonces te va a dar la teniasis. Si ingieres el huevo, ya sea con tus manos, el ano, mano, boca, o con alimentos o cosas que se lleven a la boca, que estén contaminadas con tierra en donde estén los huevos, entonces te va a dar la cisticercosis. Son dos mecanismos que mantiene el ciclo evolutivo de la tenia solium. Aquí vemos cómo se libera en el contacto con la alcalinidad y las enzimas del intestino delgado, el escólex se proyecta, y aquí la vesícula, esta es la vesícula de donde, para preparar el antígeno que se obtiene en los cisticercos del cerdo, hay que extraer todo el líquido este que está aquí para entonces poderlo preparar, y se hace de una manera estéril totalmente para hacer las pruebas que posteriormente vamos a hablar de ellas. La sintomatología aparece de 5 a 12 semanas después de la ingesta del cisticerco en la carne cruda o mal cocida. La mayoría de las personas pueden ser asintomáticas, y ya saben por qué, dependiendo del nivel o lugar en el intestino en donde se instale el escólex del parásito,
Y cuando hay síntomas generales, entonces vas a ver anorexia, astenia y adinamia. Adinamia sobre todo es importante. Las personas, los niños no se quedan dormidos en las bancas, en la escuela, el personal adulto no tiene energía para trabajar y esas son las características importantes. A nivel del digestivo, epigastralgia, náuseas matinales, diarreas y fiebres, y esto de las náuseas matinales en la mujer. En muchos lugares hay artículos en donde definen los médicos que inicialmente se confundían con un embarazo, porque están con la barriga abultada y náuseas matinales y resulta que lo que tienen es el cesto en el intestino. Los psicosomáticos, por la teniosis, entonces se deben a las toxinas o la toxemia helmíntica a distancia y ocurre irritabilidad y alteraciones de la conducta. Y los alérgicos, el prurito anal, es clásico para estos estudios. La edad y el sexo no interesan. Cualquiera que tenga el contacto con el estadio infectante va a generar entonces la patología. La patogenia se manifiesta entonces clásicamente por tres mecanismos. El tóxico alérgico, por la absorción de los productos catabólicos del parásito. O sea, si tenemos metros alimentándose, también vamos a tener metros excretando sustancias que van a generar lo que se conoce como la toxemia helmíntica. Foliatriz porque él se alimenta de materiales del quimo, porque este parásito, como ya señalamos, cesto de alfín, no tiene digestivo. Entonces él ingiere las sustancias ya digeridas que están en el quimo y de ahí ocurre la incorporación a través de los microtricos. Irritativo porque en el caso de la Taenia solium, la inflamación de catarral por la adhesión del escolex es mayor que la que genera la saginata y la asiática. Rara vez hay perforación en el intestino, pero cuando ocurre, como vamos a ver en la asiática sobre todo, hay lesiones hepáticas, hay lesiones pulmonares, hay peritonitis, hay vómica de tenia asiática oral, que es importante reconocer. Hay afecciones tipo hemorrágicas también y puede generar la muerte de la persona a nivel del intestino. Entonces es importante reconocerlo. Y esto es un intestino tremendamente lleno del cesto y por eso entonces el abdomen abultado. Y cuando se tiene la ateniosis, porque se ingirió el cisticerco en la carne cruda o mal cocida del animal, vamos a ver entonces el diagnóstico en una muestra de heces de los huevos. Y ya señalamos que morfológicamente son iguales los tres, molecularmente son diferentes los tres. Importante para su diagnóstico definitivo. En cuanto a medidas profilácticas, el saneamiento ambiental es lo más importante. Tener una letrina es lo clásico. Tener agua potable para poder lavar las manos, para poder lavar los vegetales y o frutas que están en contacto con el suelo, que posiblemente se hayan contaminado. La inspección veterinaria en los mataderos, los rurales, es importante porque a los abatuar acá en la ciudad no los van a traer. Es tremendamente importante. Comentaban en un congreso que fui de Centroamericano y del Caribe que en El Salvador es tan frecuente la presencia de estos parásitos que las personas simplemente con una lija gruesa le lijan la lengua a los cerdos arriba y abajo y alrededor de la mucosa para que puedan pasar la inspección veterinaria y se los acepten sin saber el riesgo a que están poniendo a las personas
que ingieren posteriormente esta carne. Es muy importante el control veterinario. El congelamiento a menos 10 grados centígrados por 4 días o más va a matar la larva. Es lo más importante, congelar. Si la carne se compra fresca porque no hay suficiente y no se puede madurar en esos 4 días, entonces calor. El calor mata también a la larva antes de ser ingerida. Y 45 grados es suficiente, no hay que freír, no hay que tostar la carne. Con 45 grados el animal va el citicerco va a morir. El tratamiento de las personas infectadas es tremendamente importante, pero muchas veces en muchos lugares se detectan a las personas con Taenia solium con cisticercosis, cualquiera de ellas que vamos a ver, pero no con teniasis. Entonces es clásico esta característica. El hombre es el único huésped definitivo, ya tenemos 2 parásitos que el hombre es el único huésped definitivo, importante recordarlo, y hay estudios de posibles vacunas en el humano, en el FLAP 19 que acaba de pasar, el doctor Lancarte es el experto en esto en México y fue el que hizo la vacuna para la protección de los cerdos y en conjunto con investigadores europeos se está tratando, y la doctora Ana Flisser, de hacer la vacuna para los humanos, dando un porcentaje en las pruebas bastante alto de protección. Muy interesante fue la ponencia esta. El cisticerco a menos 2 grados muere, pero tiene que ser por más de 4 días, menos 10, por 4 a menos 2, entonces esto por una semana por lo menos. Resiste a 0 grados ese cisticerco por meses. O sea, si se tiene en la parte de arriba de la refrigeradora no pasa nada. Se resiste el salado y el ahumado. O sea, si nosotros comemos carne de cerdo ahumada o de los animales que ya señalamos, o salado, estamos en riesgo de adquirir la afección. En México ya dijimos, se está utilizando una vacuna para los cerdos porque México era el país para América Latina de mayor prevalencia de esta parasitosis. El 100% de sus cerdos estaba positivo y se logró la vacuna que se denomina en el mercado mexicano, porque no se utiliza en otro lado, la Taenia solium 18, que fue preparada en la UNAM por el grupo de la doctora Ana Flisser y el doctor Lancarte, que estuvieron en el congreso que acaba de pasar de parasitología 19 en Panamá en noviembre. En cuanto a el control y la erradicación, entonces es primero detectar que la persona está positiva, posteriormente pues dar el tratamiento a la población, y la prueba que más se utiliza es el inmunoglot, la electroinmunotransferencia, y también a partir de 1990 el uso de los coproantígenos para la definición de qué es esto, es el que está afectando en un momento dado a la población. Se han preparado péptidos sintéticos y se han utilizado también el diagnóstico por antígenos, en donde se da el resultado de una manera, o se captan a las personas positivas de una manera mucho más rápida que esperando una respuesta de anticuerpos. En áreas endémicas hay que aplicar la quimioterapia masiva, al igual como se hace en las campañas de control del minto en la población infantil, en este caso más que nada a la población adulta. Educación para saber cuál es el peligro de tener los animales en soltura, sobre todo cerdos, las condiciones sanitarias que mejoren en las diferentes comunidades, y aparentemente pues son normas sencillas, son normas sumamente efectivas, pero costo de salud a las comunidades quizás un poco alto por
la cantidad de letrinas o la cantidad de servicios sanitarios o las instalaciones de agua o tener los animales confinados, cuesta mucho más que tenerlos en soltura. Entonces, por eso todavía lo tenemos, siendo Taenia solium un parásito de antes de Cristo. Solo el humano ya señalamos y la transmisión entonces humanos a cerdos y luego el cerdo al humano o de los animales en donde señalamos que tenemos otro tipo de transmisión. El control de los cerdos en soltura y el control de veterinarios, que aparentemente también pareciera fácil, también tiene sus costos. No hay reservorios en animales salvajes, sí los hay en los animales cercanos al humano, porque se van a estar infectando con los huevos y los proglotides que la persona va a estar eliminando porque no tiene letrina. Entonces perros, gatos y corderos son los más estudiados con la presencia de estos. En cuando el hombre está afectado por la cisticercosis, entonces recuerden que él se infectó por la ingesta de huevos. El cisticerco a nivel de piel es lo que se llama como la cisticercosis cutánea o larva migrans cutánea, ¿no? Y va a generar para América Latina muy pocos cisticercos en la piel. Para Asia una gran cantidad de cisticercos. Entonces se están estudiando factores que predisponen a por qué se da esta diferencia entre unas y otras regiones, y se indica que puede ser el estado inmunológico de los huéspedes, el tipo de nutrición que tienen cada uno de estos individuos en las regiones. Para América Latina totalmente diferente para los asiáticos, el tipo de HLA, la carga de huevos que en su momento la persona ingirió también puede ser, y otra cosa importante es la cepa de Taenia solium. Se han hecho trabajos moleculares para determinar si Taenia solium es única o hay híbridos de ellos, y se ha podido definir gran cantidad de híbridos de este parásito en los estudios moleculares. El genoma de la Taenia solium, el doctor Mancarte lo tiene completito estudiado de todas las características de este parásito en México. La relación neurocisticercosis, que es la de más gravedad, con cisticercosis cutánea es baja, en un 6% en América Latina, pero en Asia es del 78.5%. Entonces, importante la correlación de estas dos afecciones. Todas estas vesículas corresponden a cisticercos en un individuo asiático. Entonces, la diferencia es marcadísima entre uno y otro. El diagnóstico lo vamos a hacer por la biopsia del área afectada, y cuando se hace el estudio se puede visualizar entonces que esto que está aquí es la membrana de la vesícula del cisticerco, y aquí tenemos la parte de lo que va a ser el escólex con sus ventosas. Esto que está con huecos son las ventosas, y aquí vemos que es de Taenia solium porque están los ganchitos, que es lo que va a generar posteriormente la fijación del escólex. Y estos aquí, los corpúsculos calcáreos, que son los que van a definir que es un céstode. En cuanto a la cisticercosis cardíaca, podemos tener poca invasión de cisticerco o múltiples, como este caso que está aquí. Este no es un corazón humano, este es un corazón del cerdo que vieron la lengua anteriormente. Pero en el humano, si la afección es múltiple, también se pueden encontrar, generando lesiones en la musculatura del corazón y en las cavidades. Entonces, la cardiocisticercosis puede generar, cuando hay carga parasitaria alta, una cardiopatía granulomatosa inflamatoria, y ya señalamos que esta patología va a depender del número de cisticercos y en dónde se encuentran.
hay muchos artículos en donde se ha trabajado esto en México, en Brasil, para América Latina, en donde se dice que muchas veces el paciente es totalmente asintomático, pero eso es porque tiene una carga baja de cisticercos en el corazón. Pero cuando hay una alta carga, entonces entra a las cavidades, hace bloqueo circulatorio, insuficiencia cardíaca y el paciente muere. Es una razón de muerte dependiendo la carga de cisticercos en un momento dado en el corazón. La LMO de este céstode va a generar también lesiones oculares que pueden terminar en la pérdida de la visión. Características diferenciales con respecto a la LMO de los nematodes es que aquí vemos perfectamente la vesícula del cisticerco con el escólex, totalmente diferente a los 4 parásitos que vimos que generaban en los nematodes LMO. Importante de que es un parásito que cuando está vivo es fácil de identificar porque con el examen del fondo de ojo se ve el desplazamiento negativo hacia el haz de luz porque tiene un tactismo negativo. Pero si se mueve demasiado va a implicar fácilmente el desprendimiento de la retina y la protrusión del ojo, lo cual va a traer la enucleación, al igual como se han enucleado ojos en el caso de toxocara, por ejemplo. Entonces es importante poderlo definir de una forma temprana y saber que cuando se ve esta vesícula esférica se trata de Taenia solium, el cisticerco, en su momento afectando el ojo. Afecta usualmente a jóvenes, ¿verdad? Sobre todo a los niños, y es muy raro verlo en personas mayores de 40 años. Penetra al ojo vía sanguínea a través de las arterias ciliares posteriores y se ubica en la región subretinal, en el párpado o debajo de la conjuntiva. El examen de angiofluoresciografía impregna al quiste con el colorante que se está utilizando fluorescente y de esa manera también facilita la identificación del parásito en el ojo. Lo importante es no estimularlo con la luz para que el parásito no se desplace. También se ha encontrado en la cámara anterior y posterior, en el humor vítreo, en la retina es en donde genera el desprendimiento y también en la órbita. Ya señalamos que vivo es fácil de diagnosticar, pero muerto genera atrofia del nervio óptico, hipertensión ocular, opacidad del vitrio, desprendimiento de la retina, endoftalmitis y la ceguera. El estudio a través de ecografía permite el tamaño, definir qué tan grande es, a dónde está y si hay o no el desprendimiento de la retina. Mientras la retina no se desprenda, la persona va perdiendo visión, pero todavía puede ver. Cuando hay el desprendimiento de la retina, pérdida total, y aunque posteriormente se dé tratamiento, no se recupera la visión. Aquí lo tenemos en un ojo enucleado, el cisticerco. Nosotros tenemos un caso de hace unos 14 años, por ahí más o menos, de un niño Nove que trajeron del Hospital Regional de David y no sabían qué era lo que tenía en el ojo, y cuando se enucleó, la doctora de patología en ese momento nos envió la muestra y se veía muy claramente la presencia de el cisticerco en el área de los cortes histológicos que nos enviaron. La cisticercosis testicular, ya tenemos otro parásito que afecta a testículos, ¿verdad? De un niño de 9 años nativo en los Estados Unidos y que nunca había salido de Estados Unidos, o sea, lo adquirió allí. Pero ¿quién contaminó ese suelo si él no tenía la tenia? Es lo importante, ¿no? El grado de contaminación. Ellos
atribuyen a que son los inmigrantes centroamericanos, sobre todo mexicanos y de Guatemala, que llegan con los parásitos y viven como sus empleados en las fincas, no con las mejores condiciones sanitarias. Otra posible presentación es la cisticercosis lingual, en donde se ve aquí perfectamente la presencia de la vesícula o del cisticerco en la lengua. Entonces los dolores van a ser al comer, al masticar, al hablar, y es otro de los parásitos entonces que hemos estudiado que pueden generar afección a nivel de la lengua. La de mayor patología va a ser la neurocisticercosis. Esta patología va a observarse con la presencia de vesículas como estas que se encuentran aquí en diferentes partes del cerebro y o médula espinal, y su sintomatología y o patología va a estar relacionada no solamente con el número de parásitos que en su momento puedan estar, sino con la ubicación que tenga este parásito en el cerebro o sistema nervioso central afectado. La neurocisticercosis, en cuanto a la presentación clínica, va a depender del número de parásitos. Hay algunos estudios que señalan que no es tanto la correlación en cuanto al número, sino en dónde se ubica el parásito y el estado inmunológico del huésped. Otros dicen que sí hay. Vamos a ver ahora imágenes en donde, claro, tenemos 30 cisticercos en el cerebro, definitivamente que el paciente iba a morir, ¿no? El tamaño de la lesión es importante, ya dijimos que dónde se encuentre y qué tipo de quiste es el que se ha desarrollado. Si es racemoso, es de muy mal pronóstico y la mayoría de ellas se van a encontrar en las cisternas basales y en los espacios subaracnoideos y provocan la muerte de la persona. Aquí lo vemos en forma ventricular. El único caso de muerte que tenemos en Panamá es de un chico de Hualaca que murió en la cirugía que se le estaba haciendo en el regional de David y lo tenía en posición ventricular. Nosotros hicimos el estudio epidemiológico de toda la familia de este chico que se dedicaba a comprar cerdos en Bocas del Toro para venderlos como sustento para su familia en Chiriquí. Y bueno, él se infectó. El resto de la familia eran 14 personas, todos salieron negativos. La forma parenquimatosa es la más usual en Panamá y la mayoría de las veces con cargas parasitarias bajas y buena respuesta inmune se resuelven espontáneamente. La intensidad de la respuesta inflamatoria es mayor en las mujeres que en los hombres y hay muchos trabajos que se están haciendo con respecto a definir por qué esta diferencia. La intraventricular ya señalamos que es sumamente peligrosa, genera infarto cerebral secundario, que es lo que trae la muerte de las personas. La forma subaracnoidea es la más común en México. Ocurre también una forma meningia y una forma mixta que es cualquiera de estas. Dependiendo en dónde esté el parásito, si está en un solo lugar, si está en dos, si está en tres, vemos la complejidad de los síntomas y la posibilidad de muerte de esa persona. Por eso es que el 15% de las afecciones neurológicas de la mayoría de los países en donde hay Taenia solium se deben a la presencia de una neurocisticercosis por este parásito, por el cisticerco. La forma convulsiva es como van a presentarse la mayoría de los casos en los cuartos de urgencia, que similan un ataque tipo epiléptico, pero se debe a la presencia de los cisticercos. Puede haber hipertensiva, por lo menos unos 2 o 3 casos de hipertensión en niños vi yo en
Hospital del Niño, y también vi en Sala 1 el hospital con el doctor Anel Alvarado en cirugía que él hacía. Existe la pseudotumoral y la forma demencial. Es tremendamente importante definir si nosotros sabemos que nuestro hospital psiquiátrico más grande está en Azuero, y en Azuero tenemos este tipo de parásitos. Si los dementes que están ahí en realidad es porque son dementes o la afección es por neurocisticerco. Más del 10% de los trastornos neurológicos en países desarrollados van a deberse, ya lo señalamos, en algunos países es el 15, México señala 15, con detrimento neurológico, baja productividad familiar, y el 30% degeneran en ataques tipo epilépticos. La forma masiva genera cefaleas, la pérdida de memoria, neurofibrosis, obstrucción de arteria, necrosis y muerte. Usualmente se ve en adultos, ya señalamos 30, 50 años, pero nosotros hemos visto casos aquí, pocos, pero casos de jóvenes y niños con la afección. Señalamos que hay muchos estudios para poder definir cómo este parásito evade la respuesta inmune, sobre todo, y tiene esa vida media tan larga en el cerebro. Entonces, hay algunos estudios que valoran la inmunidad concomitante, otros variaciones antigénicas cíclicas, otros que hay mimetismo tisular del parásito con el sistema mayor de histocompatibilidad, otros que se enmascaran los antígenos con inmunoglobulinas del hospedero, entonces no los reconoce, otro que hay una reacción granulomatosa, lo cual no ocurre en todas las partes del cerebro, que modula la inmunidad del hospedero, o sea, depende en dónde esté. Otros de que existe es una estimulación policlonal, y otros la incorporación de antígenos de histocompatibilidad del hospedero en la superficie del parásito. Entonces el huésped no lo va a reconocer como un cuerpo extraño, entre comillas, ¿verdad? Lo que sí es cierto que mientras el parásito está vivo, hay mimetismo. Cuando el parásito muere, aumentan los procesos citotóxicos, se pierde o depleta la inmunosupresión, hay menor actividad del complemento y menor actividad de eosinófilos. Y por eso entonces genera inflamación, eritema, reactivaciones, convulsiones y muerte también de la persona. Entonces por eso es que hay muchos textos y artículos que dicen neurocisticercosis, tratar o no tratar, que eso va a ser parte de sus cursos de neurología clínica posteriormente. En Panamá, pues el doctor Gracia ha hecho varias publicaciones al respecto. El diagnóstico va a depender entonces, 1, de la forma clínica del paciente, 2, de las radioimágenes y 3, de la serología. Entonces, las 3 tienen que ir, cada uno tiene su valor y su importancia. Las radioimágenes van a tener diferentes grados de sensibilidad. La tomografía axial computarizada y la resonancia magnética cuando los quistes son parenquimatosos y hay granulomas. La resonancia magnética, de preferencia para los quistes en la fosa posterior, en el tallo cerebral, la forma intraventricular y los espacios subaracnoideos. Y la tomografía axial computarizada, entonces, es mejor cuando se dan los estudios iniciales o cuando ya hay lesiones calcificadas. La resonancia magnética nos da diagnóstico en lesiones que se llaman silenciosas. Es decir, ves el parásito, pero no hay ningún signo clínico de que la persona esté afectada. Y muchas veces el parásito se ve es porque se ha hecho esa resonancia por otra sintomatología, no pensando en que tenga ese tipo de lesión. Entonces es importante el diagnóstico diferencial para evitar formas comatosas posteriormente. Y aquí vemos la característica que es circular las lesiones. Puede haber una, pueden haber dos, pueden haber iniciales aquí,
o puede haber 3, como en este caso. Dependiendo el número y dónde están, es que genera entonces la sintomatología del paciente. Se considera que la tomografía axial computarizada es solamente 44% sensible, pero 95% específico, dependiendo el grado de calcificación que en su momento tenga. Aumenta la sensibilidad, ya señalamos pues cuando el quiste está calcificado, si hay granulomas o si hay hidrocefalia. Hay mayor frecuencia en lesiones intracerebrales previas a convulsiones o alteraciones neurológicas, entonces se tiende a hacer este examen. Y para evitar las biopsias, que abrir un cerebro para tomar una muestra y ver qué es lo que está afectando a la persona en su momento, no es tan fácil. Entonces se utiliza la técnica que se conoce como FNA o Fine Needle Aspiration, en donde se ubica radiológicamente dónde está el cisticerco y se extrae a través de estas agujas. Se ha encontrado en las aspiraciones cristales de colesterol con alto contenido de lípidos, y eso es diferencial importante para el diagnóstico. Muchas veces la tomografía axial computarizada da negativa, pero el inmunoblot da positivo. Entonces los neurólogos dicen el tecnólogo se equivocó, ¿no? Pero es importante recordar que yo puedo tener un inmunoblot positivo cuando la persona tiene la tenia en el intestino, cuando la cisticercosis está en el ojo, en el corazón, en el músculo, entonces me va a dar también positivo. Cuando tenemos quistes racemosos en la base del cerebro médula espinal, yo puedo tener un CAT negativo, pero el inmunoblot positivo. Entonces el inmunoblot tiene muy baja sensibilidad cuando ya el parásito está calcificado porque no hay respuesta, ¿verdad? O cuando está en formas intracerebrales, cavitarias. Es bien importante que eso se conozca para no, entre comillas, hablar mal del personal de laboratorio. Aquí tenemos, mire cuántas, más de 20 lesiones, definitivamente, muerte de esta persona. Aquí la tenemos también, ¿verdad? Es una lesión bien característica y que puede generar la muerte de la persona. Otra con muchísimas, ¿verdad? Todas circulares. Entonces, carga y ubicación es lo que genera la sintomatología y la patología. Este es el inmunoblot con bandas de proteína de muy bajo peso molecular, 13, 14, 18, 21, 24, 42 a 39 y 50. Entonces, estas bandas de bajo peso molecular se aparecen en el suero porque no necesariamente se requiere líquido cefalorraquídeo. Recuerden que el diagnóstico es con el menor grado de invasibilidad al paciente. En el suero marcan, entonces definen la presencia del parásito. También en una forma temprana se puede medir la presencia de antígeno y de esta manera poder dar una solución más rápida, un tratamiento más rápido si se puede hacer con antígenos de excreción-secreción. Y aquí lo tenemos para la tenia solio, este que está aquí, acá lo tenemos, este que está acá, y no cruzan con Difilobotrium, con Hymenolepis, con Anisakis, o sea, con otros parásitos no va a cruzar. Entonces, es importante la caracterización de los antígenos, porque son los que van a salir primero. El significado del inmunoblot, sensibilidad hasta de un 98%, especificidad 100%. Si yo tengo esas 8 proteínas, bandas de proteína, me va a decir que la persona tiene el parásito. Cuando se tiene la teniasis intestinal, 30-40% de las personas pueden tener neurocisticercosis, o sea, mucho más alta la relación tenia en el intestino, neurocisticercosis,
que neurociticercosis con citicercosis cutánea. Es importante eso. Los antígenos de detección temprana, entonces van a estar a nivel de 190 y 230 kilodalton en el líquido cefalorraquídeo, que fue lo que vimos ahorita las tirillas. La ELISA con antígeno B, que es un antígeno purificado también por el doctor Lancarte de México, es mejor para la neurociticercosis meningia y más baja en la parenquimatosa. Se dice que hay mayor positividad en personas con la tenia en el intestino, entonces es un mecanismo de autoinfección, es lo que se cuestiona y o se supone. Entonces, relación en algunos países en donde la teniasis no es endémica, puede llegar a bajar hasta menos de un 15% esta relación. Entonces, no todos los teniásicos dan seropositivo y se duda entonces de una reacción cruzada con las glicoproteínas de las larvas con los del adulto. Es importante poder definir en estudios epidemiológicos que la seroprevalencia da mucho más en personas que conviven con los teniásicos. Entonces ocurre igual, ¿verdad? El tratamiento familiar. Porque esa persona, si hace un ano mano boca, puede estar contaminando todo lo que toque y de ahí la contaminación de las personas que viven con él. En cuanto a trabajos que se han hecho de contaminación ambiental, no se trabaja tanto aislar los huevos en el suelo, porque es un trabajo sumamente tedioso. Lo que se hace es detectar la seroprevalencia en los cerdos. Entonces, aquí este trabajo también es muy amplio, que se ha hecho en muchos de los estados de México a través de la doctora Ana Fleiser. Los antígenos de excreción-secreción ayudan entonces a diferenciar las formas activas de las formas inactivas. En trabajos de campo, ellos están utilizando el DOT ELISA, que lo preparan en unas plaquitas, en unos portaobjetos, le agregan poliacrilamida y de ahí entonces eso obtienen muchos mejores resultados que hacer el ELISA convencional y rápidamente hacen un screening de población y posteriormente hacen las otras pruebas. El factor de necrosis tumoral positivo está en todas las formas de neurociticercosis activa. Vivir en zonas endémicas y ser mayor de 20 años es una condición de riesgo para esa población. Entonces es importante dar tratamiento masivo a todas las personas que en los estudios de campo salgan positivos. Y ese trabajo también lo viene haciendo México desde hace mucho tiempo. Los coproantígenos son buenos, pero no me diferencian si en realidad la persona tiene tenia solium o tiene tenia saginata. Es tenia, es lo que se ha hecho y se trabaja también mucho en América Latina. El líquido cefalorraquídeo, además, cuando se llega a tomar, se observa que tiene alta concentración de proteína y pleocitosis, muchas células en el líquido cefalorraquídeo. No es herrumbroso, no hay sangre, es importante reconocer, como vimos en los líquidos de otros parásitos que vimos como la ramigra neurológica. En cuanto a la terapia, depende del grado de viabilidad de los quistes. Es importante evitar los granulomas residuales porque eso es lo que trae la epilepsia. La intensidad de respuesta inflamatoria del hospedero define el medicamento, cómo lo voy a dar, qué dosis voy a dar, porque recuerden que muchas veces dar sobredosis mata al parásito rápidamente y mata a la persona también. Ubicación de las lesiones, ya se llama muy importante, ya indicamos que la parenquimatosa, si hay una buena respuesta inmune, se resuelve espontáneamente, entonces no hay que tratar. Y los textos y o artículos que dicen no tratar, entonces es cuando hay una encefalitis citesarcosa
Cuando el quiste ya está calcificado, porque ¿por qué vas a dar medicamentos si ya el quiste está muerto? Cuando hay hidrocefalia, y ahí lo que hay que hacer es una derivación ventricular para bajar la presión del líquido cefalorraquídeo. Es bien importante eso del tratamiento con este parásito. Previo a la terapia hay que reconocer si la afección es de forma simple o complicada, o sea, la forma racemosa. La simple se da en áreas no endémicas y solamente aparece un solo quiste. Y la complicada se da en áreas endémicas y hay más de 2 quistes, pueden ser racemosos y hay convulsiones, hidrocefalia, aracnoiditis, meningitis, encefalitis, trombosis e isquemia. O sea, depende, básicamente, bien importante, el manejo medicamentoso de estos pacientes. Nosotros comenzamos a trabajar este tema en 1995 por pacientes con neurocisticercosis, reconocido en Colón, un señor de Ecuador, una persona en Panamá, una joven dando a luz que entró en convulsión y un niño en Chitré que fue operado por el doctor Acuña, acá lo trajeron al hospital del niño. Ahí comenzamos nosotros a interesarnos por este parásito en nuestro medio y aquí ya era claro que lo que las personas tenían era neurocisticercosis. Posteriormente comenzamos a trabajar con los neurocirujanos y neurólogos a nivel del país, señalando que ya podíamos hacer la prueba, ya habíamos preparado el antígeno, ya sabíamos que la zona caliente era de Cañazas hacia el norte, hacia el Pilón, hasta por acá hemos estado buscando cerdos positivos y la mayoría de los casos inicialmente nos llegaban del hospital de Cañazas y de San Francisco de la Montaña aquí en Veraguas. Entonces teníamos el antígeno, sabíamos las condiciones de riesgo, entonces ellos nos mandaban los casos clínicamente sospechosos y en algunos casos también por radioimágenes que señalaban. Tuvimos muchas controversias al principio, que sus radioimágenes y las clínicas le decían que sí y nuestra serología salía negativa. Entonces tuvimos que conversar seriamente con ellos porque ya explicamos el por qué eso puede pasar. Entonces te vas por la clínica y por la radioimagen, porque si el parásito calcificó ya esto no va a dar positivo. Entonces todos estos lugares que están aquí dieron casos positivos con pacientes con trastornos neurológicos. Hualaca, aquí hay un chico que murió, San Félix, Tolé, Cañazas, Santiago, el mismo Santiago, Zona, Las Minas, Los Pozos, que fueron los primeros casos también, Chitré, las Tablas, Ocú, Agua Dulce, Arraiján. Aquí en La Pulida fueron unas niñas de Nicaragua que vinieron positivas y ya se sabía. Y acá en Pacora salió un chico muy curioso, un chico positivo, pero trabajando en una porqueriza, pero venía de acá de la zona 9. Entonces eso nos ha dado a nosotros cómo va migrando el parásito cuando las personas de estas zonas migran a trabajar a zonas en donde el parásito no se manifiesta. Como podemos observar, habíamos trabajado hasta 1998 126 muestras enviadas por neurólogos de pacientes que tenían clínica y o radioimágenes subjetivas, de los cuales obtuvimos solamente 17 positivos. Como señalamos anteriormente, ese 12% para nosotros es importante por la cantidad de habitantes que nosotros tenemos en Panamá. En el 2007, 14%. Como podemos observar acá, entonces en el 2018 realizamos otro trabajo de tesis, pudiendo identificar entonces que existían algunos positivos en lugares de la costa abajo y arriba de Colón, y en un hotel de la localidad aquí en Panamá nos salió positivo un joven que trabajaba en la cocina de uno de esos hoteles. Inicialmente él señaló que provenía de Cañitas, pero Cañitas está acá, Cañitas de Chepo,
no es un lugar que tiene condiciones para que se dé esta parasitosis, y haciendo la trazabilidad pudimos definir que él venía de acá, de la zona 9. Entonces es importante la movilidad de estas personas y cuándo se manifiestan los signos neurológicos en ellos. Y caso curioso, encontramos también una persona que nos llevó una muestra del hospital de Santo Tomás, en donde la persona nunca había salido de Darién, de Cucunatí de Darién, pero sin embargo supimos que el dueño de esta finca en donde el señor trabajaba es un comprador de cerdos de las zonas de Azuero y Veragua para llevarlos a engordar a Darién. Entonces es importante esa migración tanto de personas como de animales que pueden estar generando positividades en lugares en donde nunca se habían presentado casos. Como podemos observar acá, entonces, de los casos trabajados desde 1991 al 2018, que es la última cifra que manejamos, tenemos un 14.06. Y recordar que todos estos casos que están acá fueron derivados de médicos, neurólogos o neurocirujanos que nos enviaban muestras. Entonces es importante que estos positivos están activos. Algunos de estos puede ser que en realidad por clínica y por radioimágenes ellos a sus características que presentaban los pacientes podían decidir si sí o si no tenían ya la afección en una forma calcificada. Esta imagen marca de una manera muy descriptiva y fácil de entender las características epidemiológicas de esta afección, que es de la manera como cuando se hace la educación a la población, en realidad se le debe llegar sin terminologías científicas que no sean entendibles. Entonces es importante reconocer, aquí tenemos un picnic con un cerdo que están haciendo a la barbacoa. Si este cerdo está positivo, no va a matar el calor a las larvas que puedan estar en su momento en la musculatura del cerdo. Lo van a ingerir, y si ingieres el cisticerco en la carne semicruda, vas a desarrollar la teniasis. Si posteriormente no tienes letrina, sino que defecas cerca de las áreas de cultivo o donde exista cerdos en soltura, vamos a observar entonces que puede existir la característica de que una persona se infecte las manos o que simplemente esté positivo por el cestodes y genere picazón en la región anal. Entonces él es el cocinero, ¿no? Puede estar haciendo la contaminación con la forma de los huevos en el alimento entonces que la persona pudiera estar ingiriendo, igual si se ingieren los vegetales que en su momento pudieran llegar a estar contaminados con estos huevos. Estos huevos en este tipo de suelo, o los proglótides, como marca aquí un proglótide animado, los va a ingerir el cerdo y va a desarrollar el cisticerco en su musculatura y se inicia nuevamente el ciclo. O sea, de una manera gráfica y muy descriptiva las características que tiene el ciclo de este parásito. América Latina, epidemiológicamente el país más importante, México, aunque la doctora Ana peleé y batallé en cada uno de los congresos que nos encontramos que México ya todo lo tiene bajo control, todavía tiene muchísimos casos. Brasil, Perú, Chile, Panamá, ya lo señalamos que lo tiene, Venezuela, África, Asia, España y Portugal en las zonas europeas, ¿no? El importante que saber que las personas que tienen factor reumatoideo positivo, los coproantígenos cruzan, entonces puede darnos falsos positivos. Hay mucha mayor prevalencia en aquellos países en donde las condiciones sanitarias son deficientes. No hay agua potable, no hay letrinas o servicios sanitarios, la higiene es totalmente deficiente, hay cerdos en soltura, bajo nivel cultural y socioeconómico,
y sobre todo no hay vigilancia veterinaria. En la primera clase señalamos todo lo que era la estudios que tenían que hacerse interdisciplinarios para que se pudieran controlar las afecciones. El ejemplo con Taenia solum es perfecto. Tenemos entonces otro céstode, que es el cenuro, que se conoce como multiceps multiceps, el huésped definitivo, los caninos, los perros domésticos, y el intermediario, las ovejas. El hombre se va a infectar con la ingesta de los huevos, y si se infecta con los huevos, entonces va a dar la cenuriasis cerebral a través de afección de esa larva al sistema nervioso central. Entonces es importante la larva que genera afecciones neurológicas de gran consideración, el cenuro cerebral. Tiene múltiples escólices en su superficie, mucho líquido porque es grande y genera el cisticerco racemoso que hemos hablado anteriormente. Genera patologías, trastornos neurológicos, un andar muy inestable y convulsiones en las personas. Con respecto a la Taenia saginata, ya señalamos que su escole, que es inerme, es de mayor tamaño, es de alta endemia en Etiopía, en Kenia, en Zaire, en Siria, en Libia, y más del 10% de la población se infecta al ingerir camellos. En Argentina es endemia moderada, pero se ha reportado en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Brasil, en Colombia, en Venezuela también, Japón y Europa, ¿no? Baja prevalencia. Y muy baja endemicidad en Estados Unidos, Canadá y Australia. Los proglótides grávidos se expulsan de una forma bastante natural por lo largo que es este parásito, y usualmente está en población de 40 años o más. La sintomatología de esta tenia es digestiva, ya saben si está en la parte anterior, media, posterior, a dónde va a generar la sintomatología. Cuando esta se da, genera en un 43% diarreas, mareos, dolor estomacal, que usualmente hace que la gente pierda el apetito, porque estas manifestaciones se dan cuando la persona usualmente se alimenta, está sufriendo crónicamente de indigestión, y al perder el apetito y no comer, entonces la persona baja de peso. El proglótide, los proglótides grávidos señalamos que se pueden desprender, entonces hay migración hacia los ductos biliares, y se ha encontrado varios artículos generando cirrosis hepática provocada por proglótides de la Taenia saginata. Presenta también afecciones psicosomáticas nerviosas con urticaria y prurito anal en un 77% de la población, porque si los proglótides se desprenden, entonces fácilmente genera este prurito. Crisis epileptiforme por toxemia a distancia, porque ningún estadio de la Taenia saginata va al cerebro. No hay neurocisticercosis por Taenia saginata. Hay cefaleas en un 42%, y por malas prácticas higiénicas se ha observado también que el proglótide que sale, la persona repta hacia la región vaginal, o por la mala limpieza lo atrae hacia la región vaginal, entra y genera entonces afecciones uterinas. Se ha observado sangrado con inflamación y la incrustación en el útero de huevos. A nivel de apéndices se ha visto también casos de apendicitis y pancreatitis con la Taenia saginata, y las pruebas de amilasas y lipasas son importantes como pruebas alternas. También reptan estos proglótides que se han desprendido hacia el estómago y pueden ser vomitados. Eso no ocurre con Taenia solum, eso es importante. Y también por toxemia, la ceguera. La patología para Taenia saginata variable.
aquí lo vemos, características del maduro, del grávido y el cesto de tamaño. En el caso de la asiática, artículos anteriores y hasta algunos textos señalan como Taenia saginata asiática. Pruebas moleculares ya han definido que no, que este es un parásito totalmente diferente y se le denomina Taenia asiática porque se ha identificado hasta ahora solamente en Asia. Ya señalamos que es el hígado del cerdo. Hay algunos textos que dicen bovinos y corderos en artículos, pero es raro. El hígado del cerdo es lo más importante en la transmisión, que se coma crudo o mal cocido. Los proglótides aquí se liberan muy espontáneamente y por eso entonces también pueden hacer migraciones hacia páncreas, migraciones hacia ductos biliares. Acabamos de ver un caso clínico de Taenia asiática con pancreatitis muy bien presentado, en donde se hizo un diagnóstico característico de esto. Hay estudios todavía que definen la posibilidad o no de que este sea el causal de la cisticercosis cutánea severa, pero no se han podido corroborar. O sea que hasta ahora no se sabe si existe esta característica. Las ramas uterinas similares a las de la Taenia saginata, o sea, más de 10, 12, 26 en algunos casos más. Y se sabe entonces que este parásito es morfológicamente parecido a la Taenia saginata, pero fisiológicamente parecido a la Taenia solium por el huésped. A través de los estudios de PCR, utilizando, se pudo definir que los DNA son diferentes a nivel del HDP2 y ya señalamos que solamente por PCR es que se pueden hacer las diferenciaciones de los huevos. Los tres son idénticos morfológicamente. 1960, o sea, ayer prácticamente, este parásito se diagnosticó en Taiwán. 10 a 20% de la población de la comunidad estudiada estaba positiva. En China el artículo señala, ese caso clínico fue muy curioso, porque señala que la persona estaba excretando los proglótides de hacía 4 años, pero para ella eso era natural porque en su comunidad todo el mundo lo hacía. Es curioso esa característica epidemiológica. China, Corea, Vietnam, Nepal, Tailandia, Indonesia, Filipinas y Malasia. Se han hecho estudios a partir de 1980 a 1993 que fueron presentados en un simposio en que yo tuve la oportunidad de ir por invitación del doctor Osuna en el Mundial de Parasitología que se dio en México. Un día entero hablando de Taenia saginata con todos los expertos que han podido estudiar molecularmente este parásito, realmente interesante. Las diferencias morfológicas y moleculares se han encontrado entonces a nivel del gen ribosomal 5.8 y el inmunoblot marca 21.5, o sea, diferente al de Taenia solium. Proglótides se desprenden otra vez espontáneamente y el cerdo solamente infecta a vísceras, hígado, sobre todo pulmones, al que lo come, los pulmones, y en el músculo no se ha encontrado. Se dice que los monos y los corderos y los bovinos en algunas regiones también pueden ser importantes en la transmisión, pero es raro encontrar las larvas en estos animales. El Scolex es armado muy rudimentariamente, mide de 4 a 8 metros, o sea, es mucho más pequeña que la saginata. Y los proglótides grávidos, hay algunos que le han encontrado hasta 57 ramas uterinas, no tiene más de 1200 proglótides. Y el cisticercos viscerotrópico con las protuberancias de la membrana es lo característico. Hay un artículo que dicen que es Cisticercus viscerotropica,
pero igual pues está en las vísceras, es la característica del nombre. En cuanto a la sintomatología, la gran mayoría de ellos puede llegar a ser asintomático y ya ustedes saben por qué, de acuerdo a la ubicación del colega donde esté, pero en los que generan sintomatología, como los proglótides se desprenden tan fácilmente, pueden generar apendicitis, pueden generar obstrucción o perforación intestinal, pueden generar colangitis, pancreatitis con aumento de la aspartato y aminotransferasas, que son pruebas alternas muy importantes para identificar cuando hay alteración a nivel del páncreas, y también vómica de los proglótides por la tenia asiática. El diagnóstico molecular. Para diferenciarlo de la tenia saginata se utilizó el PCR y el LAMP con amplificación isotérmica, se hizo secuencia de nucleótidos, se diferenciaron los genotipos del DNA, el inmunoblot, los coproantígenos y el estudio de los híbridos. Y ahí se pudo definir, ¿verdad?, que eran dos especies totalmente diferentes. Los coproantígenos de ELISA en los microplatos son 100% específicos. El díptic de ELISA es importante para el diagnóstico de campo, 100% específico también, pero 80% de sensibilidad. El PCR es el más efectivo, hasta un huevo marca la positividad, ¿no? Entonces el PCR en tiempo real, que es el 100% específico, y es lo que define ese huevo a quién pertenece. Aquí vemos el hígado, también con las vesículas, al igual como lo vimos con la carne del cerdo, acá es en el hígado, que la gente lo come crudo o mal cocido. La mayoría es crudo, ni siquiera lo someten a cocción. Muy rudimentario el escole, por eso es que se considera que es inerme. Y los proglótides, igual el maduro y el grávido. El cisticerco, importante que no le vemos aquí los ganchitos, entonces los huecos que corresponden a las ventosas y los pliegues de los corpúsculos calcáreos importantes. Y nuestro querido cerdo, que no importa la raza, como ya señalamos anteriormente, sino el tipo de crianza y la condición sanitaria en donde se encuentre la población que está positiva por este parásito. Era lo que queríamos conversar sobre Taenia solium, saginata y asiática.